Hola mi gente linda, hoy quiero contarles una historia que a mí me encantó. Se la escuché a mi profesor Patricio y yo le hice algunas adaptaciones. Nuestra historia se llama El círculo que quiso ser un cuadrado. Sé que esta historia va a resonar con muchos de ustedes. Vamos a empezar. Había una vez, en un mundo perfecto, de formas exactas, un pequeño círculo llamado Lucas. Así se va a llamar nuestro protagonista. Él vivía en una gran ciudad hecha de líneas rectas. Las casas eran cuadradas, las ventanas eran cuadradas, las mesas, los caminos, los marcos, todo tenía esquinas firmes y ángulos muy definidos. Ahí los cuadrados eran admirados, eran considerados fuertes, estables, correctos, encajaban perfectamente unos con otros, formando muros sólidos y estructuras impecables. Y Lucas no encajaba. Cada vez que intentaba quedarse en algún lugar, quedaban espacios vacíos a su alrededor y él empezó a rodar y a rodar sin querer. Sobresalía y desordenaba la perfección geométrica de ese sistema. Creo que debo estar mal hecho, pensó un día Lucas. Así comenzó su esfuerzo por convertirse en un cuadrado. Intentó endurecer sus bordes, se presionó contra las esquinas, se quedó quieto intentando no rodar. Aprendió incluso a hablar como los cuadrados, a pensar como ellos y a esconder su suavidad. Pero mientras más intentaba cambiar su forma, más dolor sentía. Sus bordes comenzaron a agrietarse, su brillo se empezó a apagar y algo dentro de él, algo silencioso, empezó a romperse. Un día, exhausto, dejó de intentarlo, rodó lejos de la ciudad, sin rumbo, sintiendo que él había fracasado. Así se sentía Lucas, como todo un fracaso, hasta que llegó a un valle desconocido. Allí no habían esquinas, habían espirales en las flores, habían ondas en el agua, habían planetas suspendidos girando suavemente y nidos redondos, caracoles, semillas, lunas, y por primera vez nadie intentó detenerlo cuando él rodó. De hecho, al moverse generaba armonía, encajaba sin forzarse, brillaba sin tener que pedir permiso. Entonces comprendió algo que nunca le habían enseñado. El problema nunca fue su forma, fue el lugar donde intentaba pertenecer. Lucas lloró, pero no de tristeza. Lloró de reconocimiento, porque entendió que muchos pasan la vida limándose el alma para entrar en espacios que nunca fueron diseñados para ellos. Personas suaves intentando sobrevivir en ambientes duros. Almas creativas viviendo donde solo se premia la rigidez. Corazones profundos tratando de existir en conversaciones completamente superficiales. Y así olvidan quiénes son, hasta que un día descubren que no nacieron para encajar, sino para resonar, porque un círculo jamás falló por no ser cuadrado, solo estaba destinado a girar donde la vida fluye. Esta es una hermosa metáfora porque a veces ese cansancio que sientes no viene de la vida, viene del esfuerzo constante de intentar ser alguien que no eres. No todo lugar merece tu adaptación y no toda relación merece tu silencio. No todo espacio merece que reduzcas tu luz. Hay ambientes donde definitivamente sobrevivirás y otros donde inevitablemente florecerás. La sabiduría no está en cambiar tu esencia, no, sino en reconocer dónde tu forma se vuelve propósito. Porque cuando un círculo deja de intentar tener esquinas, descubre que fue creado para algo mucho más grande. Rodar libre y expandir amor y recordar a otros que también pueden volver a su verdadera forma.